Dentro de la configuración global tenemos la configuración del servidor. A continuación, algunos ejemplos de los parámetros, tales como la ruta de la carpeta temporal, que es donde los archivos se almacenan temporalmente. Esto se rellena de manera predeterminada dentro de la carpeta TMP cuando instalamos Joomla. Otro parámetro interesante es la compresión gzip de la página, que normalmente aumenta la velocidad de tu sitio. Por defecto viene activado en no, pero para ganar un poco de velocidad yo puedo dejarlo activado en sí. Otro parámetro es el informe de errores. Esto establece el nivel apropiado de avisos. Por defecto viene el sistema predeterminado. Forzar SSL debe haber definido antes que el servidor utilice SSL para activar este parámetro. La configuración de la localización básicamente define la zona horaria y esta herramienta establece la herramienta y las horas actuales. El tiempo ajustado debe ser el servidor del sitio donde se encuentra y el valor por defecto suele ser UTC00, es decir, cuenta las 24 horas. Otro parámetro es la configuración FTP, que significa el protocolo de transferencia de archivos. La mayoría de estas opciones se establecen durante la primera instalación de Joomla. Otros parámetros esenciales de la configuración del servidor es la configuración de la base de datos. Tenemos el tipo de la base de datos donde puede ser cambiada durante la instalación de Joomla. Tenemos el tipo de servidor que dependiendo el tipo de instalación que realicemos, ya sea el local o remota, utilizaremos uno u otro. Por ejemplo, siempre que trabajemos en local, el tipo de servidor será localhost. Y si trabajamos en remoto, obviamente nuestro proveedor de hosting deberá darnos el nombre del servidor local que corresponde. En una instalación en local, el tipo de usuario de la base de datos puede ser root o el que personalicemos. Estos datos, más que todo, los datos de la configuración de la base de datos, son los datos que se complementan para crear la conexión con la base de datos y la instalación de Joomla, para que de ese modo la instalación pueda llevarse a cabo. Dentro del prefijo de la base de datos es usado antes del nombre de la tabla real, que era host, y esto permite tener múltiples Joomla o instalaciones dentro de la misma base de datos. La configuración predeterminada es host, pero actualmente, una vez realizamos la instalación, este prefijo se maneja de manera aleatoria, es decir, cada vez que ejecutamos una instalación de Joomla tenemos un prefijo totalmente diferente. Otro parámetro interesante dentro de la configuración global del servidor es la configuración del email. Los ajustes de correo se establecen durante la instalación de Joomla y estos ajustes se pueden cambiar cuando sea necesario. Por ejemplo, el programa de correo establece la configuración para entregar los mensajes de correo electrónico desde el sitio. La configuración por defecto es PHP Mail y esto se puede cambiar durante la instalación cuando el usuario lo requiera. También tenemos el parámetro del email del remitente, donde utilizamos un correo electrónico para recibir los mensajes según las solicitudes de los usuarios. También tenemos el nombre del remitente, donde se carga por defecto el nombre del sitio. Aquí podemos poner, por ejemplo, el nombre real del administrador o el nombre que realmente queremos transmitir a los usuarios cuando nos contacten o cuando nosotros enviemos un mensaje a través de nuestro gestor de correos. Está también la ruta para SendMail. Básicamente esta ruta es donde se encuentra el programa SendMail y esto suele ser rellenado por Joomla durante la configuración inicial. Esta ruta solo se utiliza si Mailer está configurado en SendMail, por ejemplo. La autentificación SMTP. Si el servidor SMTP requiere autentificación para enviar correo, debemos activarlo como sí. De lo contrario, hay que dejarlo como no. Esto solo se utiliza si Mailer está configurado en SendMail, por ejemplo. Otros parámetros son el puerto SMTP. La mayoría de los servidores no seguros utilizan el puerto 25 y servidores más seguros utilizan el puerto 465.
El nombre de usuario SMTP es el nombre del usuario que se utiliza para acceder al servidor SMTP. Esto solo se utiliza si Mailer está configurado como SendMail. Como verás, por defecto el programa de correo viene en PHP Mail, por lo tanto se recomienda utilizar esta función de correo para trabajar con los parámetros de la configuración de email dentro de nuestro CMS Joomla.